un podcast de Cooperativa. Bueno, decíamos recién, resulta que el mes de junio es el mes de la salud mental masculina. Esto es algo internacional. Y para poner atención y concientizar, como decías tú hace un ratito, sobre lo que pasa con la salud mental de los hombres. Porque los hombres suelen buscar, dicen, menos ayuda psicológica, tienen más dificultades en expresar sus emociones. Y también las más altas tasas de suicidio se da entre los hombres. De esto queremos conversar entonces ahora con Francisco Aguayo. Él es psicólogo, consultor e investigador en masculinidades y género del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, Sebastián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Francisco. ¿Por qué el hombre seremos así? ¿Por qué esto de que expresamos las emociones poco, que no consultamos, que no pedimos ayuda? ¿Qué nos pasa y qué distinto tenemos los hombres respecto a las mujeres que están más abiertas justamente a la consulta? Bueno, se ha investigado harto sobre este tema en los últimos 30 años y tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con la socialización de los hombres, y algo pasa en la infancia que los hombres se van distanciando de sus emociones o privilegiando ciertas emociones por sobre otras. Por ejemplo, les sale más fácil expresar el enojo, la irritabilidad, y les cuesta más conectarse con otro tipo de emociones. Esto se ha investigado harto para el tema de la depresión, que es uno de mis temas de investigación, y es muy claro ahí cómo a los hombres les expresan muchos hombres su depresión, no con los síntomas típicos que se llaman, que son los que salen en los manuales diagnósticos o como uno entiende habitualmente la depresión, sino que con otro tipo de síntomas o comportamientos que se llaman evitativos o externalizantes, es decir, refugiarse en el trabajo, en el alcohol, en las drogas, hoy día podríamos decir también en las redes sociales, tener algunos comportamientos de riesgo. Y esto se conecta también obviamente con el suicidio. Pensemos que el 82% en las últimas décadas de las personas que se suicidan en Chile son hombres. Ahora tú dices, esto es algo social que se viene investigando hace años, y uno que tiene que ver con la niñez, con todo lo que ya sabemos, pero ¿cómo es posible que durante tantos años esto no haya evolucionado? Porque sabemos esto, que los hombres no lloran y todo aquello, a uno le suena ya, supongo que ya las generaciones más jóvenes eso ya no ha lugar, o todavía sigue tan presente. Buena pregunta. Yo creo que hay una gran evolución en estos temas. Pensemos en lo que ocurrió en los últimos años a propósito del movimiento feminista, donde había una gran interpelación a la masculinidad en general, al problema de la violencia masculina, a cómo los hombres se comportan en casa, y también a cómo se conectan con sus emociones y cómo se vinculan con sus parejas. La pandemia también puso sobre la mesa el tema de la salud mental, así que yo te diría que ha habido harto avance. La masculinidad obviamente está cambiando, pero todavía nos encontramos, lo vemos en la clínica, lo vemos en los estudios, con un gran porcentaje de hombres que se comportan de manera tradicional. Así que hay cambios, pero todavía nos encontramos con mucho machismo y mucha masculinidad hegemónica. ¿Pero esto se da en adultos y en adolescentes también, por ejemplo? Así es, en adultos y en adolescentes. Recordemos la serie Adolescencia, por ejemplo. Sí, sí. Ahora... o sea, cambiamos un poco, Francisco, a final de cuentas, ¿no? Es muy persistente todavía el orden de género, el machismo, el patriarcado. Ahora, lo que pasa es que cuando uno mira caso a caso, podemos encontrar hombres más conectados, que hablan sobre sus emociones, etcétera, pero todavía nos encontramos con hombres muy duros. Es más frecuente en hombres mayores, en el sentido de que tienen mucha coraza emocional o les cuesta identificar. Uno de los problemas con la masculinidad es que a los hombres les cuesta identificar e interpretar su malestar, y también interpretar las señales de su malestar. Yo lo vi en un estudio que hice cualitativo con 20 hombres chilenos. A muchos de ellos les tomó prácticamente un año en decir, sí, yo en realidad estoy deprimido, a pesar de que su entorno decía, pero si tú estás deprimido tienes que consultar, y ellos, no, estoy un
poco estresado, pero estoy bien. Entonces se ha descrito también este problema de minimización de sus síntomas, que es un gran tema en la salud mental masculina. Y cuando llegan ahí a la consulta, aquí no vamos a hablar de casos puntuales, por eso presumo que podrás ilustrarnos, Francisco. También hay gente que ya pasa ese cerro, que ya es un cerro bastante grande, el hecho de pedir ayuda, de llegar a la consulta del profesional y pedir ayuda. Pero de ahí también me da la impresión de que muchos llegan casi con la idea de: yo no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, yo no sé si el tratamiento me va a funcionar, yo no sé si los medicamentos que me vas a dar van a hacer que esté mejor. Hay también una cosa que va de la mano de esto que hablábamos, de la formación, y otra cosa también un poco de la desconfianza, ¿no? Muy cierto. Hay grandes barreras para que los hombres lleguen a los servicios de salud. Piensen que la mitad de las personas con depresión en América Latina y en Chile no llegan nunca a un servicio de salud. Pero de esos que llegan, sabemos que hay mucho estigma. Los hombres tienen desconfianza y prejuicios con la atención en salud mental. Por supuesto que hay un porcentaje que está súper abierto y que si tiene un problema va a querer ir rápidamente a consultar. Pero en la generalidad todavía encontramos muchas barreras, y como les decía, ahí el estigma con la salud mental en general y con la atención en salud mental es un problema. Ahora, si yo no interpreto adecuadamente mi malestar o las señales, si estoy deprimido pero en realidad no me doy cuenta que estoy deprimido, difícilmente voy a poder llegar. Entonces muchos hombres también llegan empujados por su entorno, por la pareja, por la familia, o porque ya la situación es muy crítica, están haciendo agua en la familia o en el trabajo. Estamos conversando con Francisco Aguayo, él es psicólogo, consultor e investigador en masculinidades y géneros del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, y como él mismo lo comentaba, ¿cierto?, lleva años en este tema de la masculinidad. Francisco, hay algo que son los mandatos a los cuales tienen que responder los hombres. El hombre tiene que dar seguridad, el hombre tiene que mantener la familia, proveer, etcétera. No es cierto, todo aquello. ¿Cuánto influye eso en la salud mental de los hombres? Influye muchísimo. Se ha investigado en el tema del suicidio, por ejemplo, que hay dos temas muy primordiales cuando los hombres o pierden el empleo, están sin trabajo, no tienen ingresos, o bien tienen muchas preocupaciones financieras. Entonces, un contexto como el que tenemos en Chile, desde la pandemia hasta ahora, y en otros lugares del mundo, donde suben los precios, donde la vida se precariza, es un contexto bien complicado para la salud mental. El otro gran tema es el tema de la pareja. Hay muchos hombres que el proceso, digamos, después de terminar una relación de pareja, se les hace muy difícil, muy cuesta arriba, lo viven con mucha soledad o con mucha tensión interna, y esos son entonces dos factores de riesgo importantes para el tema del suicidio masculino. Por supuesto, no lo es todo, o sea, se sabe que cuando hay más riesgo cuando hay depresión, hay más riesgo cuando hay otros problemas de salud mental, cuando hay consumo de alcohol y drogas, etcétera. Ahora, pareciera que los hombres tienen poca tolerancia o muy poca tolerancia por estas razones a la frustración, al fracaso, ¿no? O sea, yo no puedo concebir que fracase. Muy cierto. En el estudio de depresión que hice, donde entrevisté hombres que pasaron por un proceso depresivo, el tema de la frustración, lo que yo llamé ahí narrativa de frustración, era un gran tema. Por supuesto que hay otras cosas, les pasan eventos vitales a los hombres que los pueden llevar a una depresión. Hay otros que también viven la depresión con muchos problemas de autoestima. Pero la frustración es un gran tema, y esto tiene muchas conexiones, porque si se ponen irritables, enojados, mal genio, malas pulgas, digamos, van a tener problemas con sus personas cercanas, con su pareja, se pueden distanciar de la paternidad o incluso tener problemas en el trabajo. Ahora, ¿cuánto hablabas tú hace un rato atrás de la evolución de los últimos años, de cuando se visibilizó más el tema a propósito del crecimiento de movimientos más cercanos al feminismo, que daban cuenta justamente de las complejidades que tenían los varones en este tipo de temas? Pero tú mencionabas algo después, que es el tema de la pandemia, y lo vinculabas, también lo mencionabas en un pasaje, con lo que pasa en las redes sociales. El tema de las redes sociales, el tema de internet, el tema del scroll infinito, como se llama, que van pasando las cosas y como que no te detienes en absolutamente nada, ¿cuánto termina llegando un poco como para tirar más pelos a la sopa a la situación compleja de los hombres?
Claro, aporta, se ha escrito mucho en adolescentes que aporta negativamente a su salud mental. Pensemos que en la pandemia también subieron como un 30% los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos, o sea, fue una época muy difícil en los temas de salud mental. Post pandemia también se incrementaron los suicidios en adolescentes, o sea, ahí hay grandes temas. Ahora, aparte del tiempo y lo que podemos relacionar como con la adicción a las redes sociales, en el caso de los hombres y de los hombres jóvenes, tenemos hoy día problemas relacionados con la manósfera, ¿no? O machósfera, como se le llama, es decir, una gran cantidad de contenidos dirigidos a hombres que muchos de ellos vienen a reforzar estos valores del machismo o de la masculinidad hegemónica, estos mandatos que decía Cecilia, como cuidar, todo el tema de trabajar el cuerpo, cómo ganar más plata, cómo conquistar mujeres, en el caso de los hombres hetero, cómo ser hombres de valor, como se dice ahí en las redes sociales. Y eso tiene varios problemas, digamos, porque es tan así que veíamos en los últimos 15 años un descenso, una mejora en las actitudes de género en los hombres en los estudios poblacionales en el mundo, y en los últimos 4 años ese movimiento se está revirtiendo. Es decir, en este minuto el machismo está creciendo, y aquí hay un punto clave. Hombres más machistas tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental como depresión, ansiedad o suicidio. Entonces, si queremos prevenir los problemas de salud mental en los hombres, también tenemos que trabajar el machismo. Ahí caemos inevitablemente, Francisco, en comunidades y subcomunidades, subculturas misóginas de frentón, como los incels, por ejemplo, ¿no? No, absolutamente, ¿no? En septiembre pasado, por ejemplo, en Ciudad de México, yo estaba ahí en un congreso y se suicidó un joven que estaba con depresión porque puso un posteo en redes sociales ahí en el metro de Ciudad de México, y hubo otro joven de 18 años que hizo un ataque y él se autodefinía incel, logró matar a una persona. Después se tiró por un segundo piso, un caso muy, muy, muy dramático. Fue detenido por un funcionario de la universidad, y ahí tenemos en esos dos ejemplos que ocurrieron el mismo día en la Ciudad de México, vemos cómo están los problemas de salud mental por un lado y por otro todas estas narrativas misóginas, sí, que por supuesto que hay jóvenes que van a estar en mayor riesgo de absorberlas, recibirlas, jóvenes muy solitarios, por ejemplo. Aclaremos qué lo que es incel, para quienes no sepan. Sí, son los célibes involuntarios, se llaman, hombres que dicen, bueno, yo no tengo pareja y esto es culpa de las mujeres, en el fondo. Entonces hay mucha narrativa misógina ahí, y varios incel en distintos países han cometido crímenes, ¿no? De ataque a otras personas. Sí, de odio, crímenes de odio. Oye, Francisco, a mí me llama mucho la atención que todavía, incluso en generaciones jóvenes, todavía a través del humor, de los chistecitos, en la vida sexual, el tema de la performance sexual de los hombres, es tema todo el tiempo. No voy a entrar en detalle porque sería de mal gusto, las bromitas que se hacen, ¿no? Y quién dura más, y esto y quién lo tiene más otro, grande, todas esas cosas que son como habituales. Pero también hay una presión en los hombres de estar siempre, de hacerlo bien, de estar a la altura, de que, etcétera, etcétera. Una performance sexual, digamos, que tiene que ser impecable. Así es, ese es uno de los mandatos, se ha investigado desde hace 30 años y continúa, ¿no? Una presión por, ser un hombre de verdad, en el caso de los hombres heteros, conquistar mujeres, tener una buena vida sexual y tener una buena performance. Sí, entonces uno de los temas ahí es que hay mucha o excesiva preocupación por los temas sexuales y por la performance sexual. Entonces muchos hombres luego van a tener dificultades en la vida real, digamos, hombres que les va a costar que su pareja les diga no. Esto se relaciona también con el consentimiento y con la violencia, y ahí va a haber un tema también en cómo viven los hombres ciertas experiencias, como puede ser no tener una erección o tener una disfunción eréctil, ¿no? Entonces eso puede también afectarlos en su autoestima y en su salud mental en general. Ahora hay quienes dicen es que las mujeres exigen mucho. Exigen que tenga buena performance, que sea amoroso, que cocine, que la saque a pasear. Me están diciendo buena facha. Buena facha, que también se sienten muy presionados en ese sentido.
Bueno, siempre en estos temas relacionados con el machismo... podríamos decirlo mutuo también, ¿no? Los hombres exigen No, a en la la mujer. cultura, claro. Es que en la cultura está esto de muchas veces, sobre todo por los temas como educativos. Yo cuando hago talleres la gente dice, no, es que los hombres fueron creados por la mujer, entonces el machismo es culpa de ella, ¿no? Es una idea como muy simplona, en realidad. Es eso que dice la gente sobre eso, y lo relaciono con esto en el siguiente sentido. Mira, esto se da en relaciones de género, entonces obviamente tenemos que mirar cómo se relacionan hombres y mujeres y cómo negocian todas las cosas, incluida la vida sexual, incluidas las emociones, los afectos, incluidas las crisis también. ¿Qué pasa cuando uno de los dos está enfermo o tiene un problema de salud mental? Entonces podemos mirar, y lo segundo es que tenemos que mirar caso a caso, porque en algún caso puede ser que él esté muy autoexigido, porque tuvo una historia, por ejemplo, de mucha autoexigencia, o es muy machista, o porque tiene mucho miedo a fallar, y por supuesto que puede haber casos en que se siente exigido por la pareja y que eso sea real, digamos, en algún grado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto? Algunos plantean la vida más al aire libre, la vida más carga al deporte, la gestión de las emociones, el acceso a redes de apoyo. ¿Cómo lo trabajamos eso? Porque tampoco es fácil, o sea, no es fácil ir a consultar al especialista, de repente dar el paso de abrirse dentro de su propia comunidad, tampoco es tan simple. Claro, bueno, como decíamos, los servicios no son muchos de salud mental, son caros también los servicios privados, entonces tenemos que pensar también en soluciones que sean más costo efectivas, todo lo que podamos hacer en términos de tener vida comunitaria, vida social, vida al aire libre, baños de bosque, hacer deporte también, como el artículo que publicaron ustedes, súper importante. Estaba mirando una revisión sistemática que se publicó el año 2024 por Noetel y colegas, y dicen ahí que la actividad física tiene un impacto positivo para abordar o salir de una depresión, eso combinado con psicoterapia. Entonces, súper importante para las personas que están bajas de ánimo hacer deporte. Ahí hablaban de deporte aeróbico, de fuerza, pero también el yoga, el tai chi tenía un alto impacto en los hombres, sí, ¿no? Entonces, quería, antes que se nos termine el tiempo, ¿qué hacer? ¿Ante qué señales? ¿Cómo demuestra o que uno se tenga que preocupar, ya sea por el hijo adolescente, por la pareja, por el papá, por lo que sea? Buena pregunta. A ver. En los niños y jóvenes la depresión muchas veces se expresa con irritabilidad. Luego el aislamiento, un tema súper importante, y poder tener las experiencias de rechazo son muy difíciles para los jóvenes también. Entonces, para todos los jóvenes LGBT de la diversidad sexual es súper importante tener un ambiente familiar que los acoja. Aquí también los colegios tienen un rol súper importante. Si un adolescente baja las notas o se le ve desanimado o empieza a estar súper irritable, son señales. En hombres adultos, ese listado que decíamos, ¿no? Este tipo de personas que se refugian en el trabajo, en el alcohol, en las drogas, que están muy irritables, etcétera, va a haber un grupo de hombres que se va a bajonear o deprimir de una manera más tradicional, es decir, con mucha desmotivación, tristeza, desánimo y dificultad para disfrutar. Eso en el caso de la depresión, esos son algunos de los síntomas típicos. Y permíteme hacer un comentario adicional para completar la pregunta anterior. O sea, necesitamos hacer un cambio cultural, necesitamos avanzar en educación y educar a los hombres para que tengan más herramientas para interpretar su malestar, y también capacitar al personal de salud para que esté mejor entrenado para recibir y atender a la población masculina, y ayudarlos también a poder diagnosticar adecuadamente lo que les pasa, su malestar. Ok, interesantísimo tema, Francisco. Francisco Aguayo, psicólogo, consultor e investigador en masculinidades y género del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás. Hasta cualquier otro momento, porque hay mucho para conversar sobre este tema. Que estés bien. Les agradezco mucho. Ya, chao. Que estén muy bien, Cecilia, Sebastián. Chao. Salud mental masculina. Hay que ponerle ojo, Sí. Hay que ponerle harto ojo. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Vamos a ver series ahora? Sí, pues ya va a llegar el día, falta poco para que empiecen a haber no partidos todos los días. Por ahí como la próxima semana ya se acaban los partidos diarios, así que vamos a tener que meternos en las series de nuevo. Sí. Hola Osvaldo Lizama, ¿cómo estás? Buen día. No está. Entonces vamos a los partidos. Lo abdujeron. ¿Viste la publicidad de Netflix?
¿Cuál? que apareció No. así, como un letrero así como ¿Ya? ese de cine antiguo, dice, ya, amigos, tienen permiso para no ver Netflix este mes. Vean los partidos. Porque no tenemos nada que ofrecerle distinto al Mundial, así que pueden no vernos este mes. Pero buena la publicidad. Sí, pues, como contrapublicidad. Claro, está bien. Pero está se la bien. jugaron bien, Tienen permiso para no vernos en este mes. Ya, pero en todo caso hay... Ahora sí, Osvaldo Lizama, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Pensábamos que te Cecilia, habían Seba, abducido. ¿cómo están? ¿Ah? Sí, que tienen ya No. Todavía no me abducen, así En la que tarde. Claro, en la tarde. Sí, Con Neymar. hay que decirlo, en mi candidato a la Copa en la polla que estamos jugando. Ah, ¿en brasileño? Sí, pues, sí. Ah, sí. o sea, tú no quieres Así que que vengan ojalá los que- marcianos. Ojalá que vengan los marcianos en la tarde. Ah, ya. Después del. Ojalá que ganen. Claro, que ganen. Ya, Oye, pues, sí, ¿qué tenemos se en me el hizo- menú, Osvaldo? sí, tenemos una de las series más esperadas del año. No sé si por todo el mundo, pero sí por mí, porque es una de las historias que más me ha gustado y es una serie basada en una de mis películas favoritas de Martin Scorsese, así que es un recomendado totalmente para los fanáticos de la filmografía de este director. Así que partamos de inmediato con esto que es Cabo de Miedo. Let me ask you a question. What is your worst fear? Cabo de Miedo es una nueva serie de Apple TV, que es esta plataforma que yo lo vengo diciendo hace años, Cecilia Seba, es una de las plataformas con el mejor catálogo y se ve refrendado este año con varias de las producciones que han estrenado, entre ellas este remake de Cabo de Miedo, un remake que tiene origen obviamente en la película que hizo Martin Scorsese con Robert De Niro en 1991 y que tiene otras aventuras antes en el cine en la década de los 60 y a la vez se basa en una novela. Es una historia bien simple que tiene al actor español Javier Bardem como uno de sus protagonistas, interpretando a Max Cady, un expreso que acaba de salir de la cárcel después de una larga condena y de un juicio que pareciera ser un poco injusto, pareciera ser que fue juzgado de manera errónea y que pasó tiempo en la cárcel sin haberlo merecido. Esa es la intención que te entrega esta historia, porque Max Cady, a la hora de salir de la cárcel, lo primero que quiere hacer, y lo único que quiere hacer en realidad, es vengarse de la pareja de abogados que fue responsable de este juicio, que lo llevó a la cárcel finalmente. La serie es protagonizada por Javier Bardem y tiene en su elenco a Amy Adams y a Patrick Wilson como esta pareja de abogados que tiene un pasar muy exitoso, que tiene una vida bien idílica, pero uno como espectador se va dando cuenta a medida que avanza la serie que esta vida hermosa que han construido estos abogados se ha hecho en base a decisiones bien cuestionables, en base a mentiras y en base a engaños que tienen que ver obviamente con este juicio de Max Cady. Una serie que aborda obviamente el thriller psicológico como su estilo principal y que tiene muchas referencias a la película de 1991 que hizo Martin Scorsese con Robert De Niro en el papel de Max Cady, el papel de este villano, de este psicópata que busca venganza. Y acá Javier Bardem la verdad es que se luce porque logra, pese a que es un personaje bien icónico dentro de la industria de Hollywood, logra desmarcarse y crear una versión nueva de este Max Cady que tiene como línea central y como característica principal esto de ser, de emitir discursos bien moralmente complejos y de poner en tela de juicio qué es el bien y qué es el mal finalmente. Es un preso que aprende literalmente a los golpes dentro de la cárcel y que se educa a sí mismo y empieza a conocer obviamente todos los resquicios legales y los vacíos del sistema judicial para poder lograr vengarse de esta pareja de abogados en su ley, sin violencia o sin tanta violencia aparente, sin amenazarlos directamente, sino que con varios trucos y varios elementos que van por detrás y que van sorprendiendo a esta pareja de abogados. Tiene varios cambios también con la historia original que
tenía aspectos bien polémicos, principalmente por la relación que tenía Max Cady, este presidiario, este villano, con la hija de esta pareja de abogados, una hija adolescente. En la película de Scorsese lo veíamos, en la película del 60 también se veía eso, pero en esta versión, en esta versión televisiva, ya no hay una relación entre Max Cady y la hija adolescente, lo que obviamente elimina toda esa subtrama en la que la hija se enamoraba de este presidiario y era bien polémica, obviamente, era una época distinta y hoy ese tipo de temáticas ya no son usuales en la televisión y acá me parece que Cabo del Miedo hace Se de hace manera cargo de positiva eso. este cambio. Claro. Está bueno. Sí. ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver en Apple TV, tiene disponible los primeros 5 capítulos y es una serie que para los que les gustó la película de Scorsese les va a gustar sí o sí porque tiene referencias técnicas, referencias musicales muy ligadas a la película y para quienes no han visto la historia también es una buena manera o una buena historia para enjuiciar, poner en tela de juicio la moralidad y la ética de todos los personajes aquí, aunque los abogados sean exitosos y aparentemente buenas personas, no podemos descartar que hayan hecho cosas malas y lo mismo de Max Cady, que obviamente es un villano de tomo y lomo, tiene algunas cositas por ahí que pueden resultar éticamente aceptables. Así que una serie muy, muy interesante, Cabo de Miedo, esta serie que la pueden ver en Apple TV, ya disponible entonces con sus 5 capítulos y con Javier Bardem brillando, seguramente va a estar nominado en la temporada de premios del próximo verano. Vamos con algo totalmente distinto que está en Disney Plus, que es una de las plataformas que da el mundial, así que si están medio aburridos ya de los partidos, pueden escudriñar ahí por el catálogo de Disney Plus y llegar a esta serie de comedia que se llama Alice y Steve. We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? I don't know, like 60? Bueno, Alice y Steve es una serie muy, muy, muy interesante y única en cuanto a su temática. Es una serie que sigue a 2 amigos de larguísima data, más de 30 años de amistad, que se juntan un día porque uno de sus amigos murió. Van a su funeral y eso obviamente los hace reflexionar profundamente respecto de la posición que tienen en sus vidas y de la amistad que ellos tienen. Una amistad que uno como espectador ve que es irrompible, que es muy cercana, hasta que él empieza a tener una relación con la hija de ella. Obviamente eso trae consecuencias. Sí, trae consecuencias bien importantes, pero es muy interesante cómo plantea este caso la serie, porque tenemos por un lado el personaje de Alice, que es la mujer de esta pareja de amigos, y de Steve, que obviamente es el hombre que empieza a tener la relación con la hija de Alice. Pero Alice a su vez también tiene un matrimonio con una persona mucho más joven, y es ella misma quien le dice a Steve, a su amigo, que tiene que rehacer su vida, que tiene que buscar a una mujer, ojalá más joven, para que pueda tener un hijo o una hija. Y en eso empieza a tener una relación con su hija y ahí ya no sabe dónde meterse bien Alice y empieza a tratar de boicotear esta relación entre su hija y su mejor amigo. Todo esto en tono de comedia, todo para la risa. Todo para la risa, pero... me parece pero para la risa mucho la historia, pero sí, no, depende cómo esté no es tan hecho. divertida. No es tan divertida la historia, nos da mucha risa la historia, pero sí tiene obviamente a la comedia como crítica también, como hace que los personajes empiecen a darse cuenta de sus acciones y empiecen a darse cuenta de que quizás no están actuando de la mejor manera. Esta mujer, esta madre empieza obviamente a tratar de boicotearlo, empieza a juntarlo, a ponerlo en situaciones incómodas. Es muy raro que un tipo que ha venido a tu casa durante los últimos 30 años llegue como un extraño como pareja de tu hija. Es una situación en la que, bueno, yo obviamente me puse en esa situación y es muy, 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 muy incómodo, y esa incomodidad está puesta sobre esta serie que, como decía, tiene a la comedia como motor principal, pero que también tiene obviamente toques de drama. Una historia muy interesante que tiene solo 6 capítulos y que tiene a Jermaine Clement y a Nicola Walker como sus protagonistas. Es una serie que pueden ver en Disney Plus, que cuenta con la pluma, con la escritura de una de las creadoras de la serie Sex Education de Netflix, que también es una serie muy interesante y que también toca temáticas que son
complejas e incómodas a través del humor. Esto es más o menos la onda de esta serie, porque obviamente la premisa no es tan agradable, pero sí la serie termina siendo muy agradable y termina entregando varias risas y reflexiones en torno a este tipo de temáticas. Así que la recomendamos de todas formas, Alice y Steve, que la pueden ver en Disney Plus. Está completita con sus 6 episodios. Es una serie que apareció el año pasado, pero que llegó recién a Disney Plus, así que la recomendamos como estreno de todas maneras. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo Lizama. Entonces, 2 series ahí, Cabo de Miedo, y esta otra en Disney Plus. Alice y Steve. Alice y Steve, eso es. Que te vaya muy bien, Osvaldo. Hasta la próxima semana. Chao. Un abrazo, que estén muy bien. Chau. Chau, chau. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.